this episode of the Waworipedia, The Figure Behind the Ink interview series, where we sit down with respected Horishi or traditional Japanese tattooers from all around the world. We will be interviewing Hugo App. Hugo App is a Buenos Aires, Argentina-based tattooer who has had an incredible impact on tattooers in the region. This will be the first Waworipedia interview conducted fully in Spanish, so please make sure to turn on the subtitles so you can watch and enjoy. Having said that, without any further ado, let's talk to Hugo. Hugo, qué placer tenerte en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jim? Muchas gracias. Gracias por todo, por tenerme en cuenta, por todo. Si estás por ahí, por Buenos Aires, que escuché que está haciendo frío. Sí. Sí, el otoño está frío. Ahora falta que llegue el invierno, a ver cómo nos encuentra. Acá, yo no sé si mucha gente sabe, capaz los hispanohablantes pues lo saben, pero quizá otra gente no conocen que mientras acá en la mayoría de los lugares ahora mismo es verano, por allá en Argentina están de otoño, de invierno. Así es. Sí, así que mientras nosotros estamos por acá cogiendo calor y sudando, ustedes por allá están cogiendo frío. Sí. Yo tengo que hacer con una estufa como para tener calor también, porque la verdad que allá, ahora como estamos, igual esto es atípico. Estaban hablando de que es uno de los inviernos uno de los otoños más fríos de la historia, en mayo. Bueno. Así que es atípico. Wow. Chévere. Bueno, hombre, pues vamos a empezar a meter mano por el principio. Si nos puedes decir de tu background, como se dice, y cómo te involucraste con el Horimono. Bien. Bueno, te hago una reseña rápida de cómo llegué al tatuaje primero. Por la música, creo que por muchos de los tatuadores, por lo menos de mi edad, hemos llegado por la música underground. A principios, finales de los 90, principios del 2000, en esos shows pequeños, ¿viste? De 100 personas, en el hardcore punk, muchos tatuajes para la época, ya que no estaba tan bien visto todavía el tatuaje. Ahí empecé a ver tatuajes tradicionales americanos, que me encantaba porque no era algo real, pero tenía mucha fuerza. Los colores sólidos. Entonces, a partir de 2004, 2005, cuando empecé a tatuar, yo ya lo venía estudiando, venía dibujando de forma autodidacta, y a partir de ahí fue como el primer paso en todo esto. Creo que la conexión con el tatuaje japonés está vinculada con un viaje que hice a San Pablo, en Brasil. Varios de nosotros, sobre todo en Sudamérica, creo que la conexión del tatuaje japonés es San Pablo. Ya que para esa época era la meca del tatuaje para los sudamericanos, era San Pablo, por la cantidad y la calidad de los tatuadores. Uno iba para ver ese mundo que era increíble. Primero porque es una ciudad gigante, culturalmente súper fuerte, y de repente vos llegabas ahí, ibas a, no sé, a un barrio japonés dentro de una ciudad que acá, bueno, sí, acá hay un jardín japonés, pero allá hay un barrio japonés. Entonces era todo impresionante. Y ahí fue la primera vez que vi un bodysuit. Uno podía, acá en Argentina podía llegar a ver una mangas orientales, obviamente, pero con una tendencia japonesa, pero fue allá cuando vi eso que me impactó tanto, porque era un solo tatuaje, ¿no? Agarrar y ver, no sé, la conexión del frente con el back. Decir, bueno, y esta parte que uno generalmente no le presta tanta atención en una pieza, de repente ver todo unido, armónico y todo, me pareció impresionante. Creo que ahí fue como volver a Argentina y decir, bueno, a ver qué hago. Ese creo que fue el primer paso. Después uno creo que tarda mucho entre el primer acercamiento y decir, bueno, ahora tengo un poco de conocimiento como para desarrollarlo, pero sí, el primer golpe visual fue ese, sin lugar a dudas. Ok. Así que vas para Sao Paulo,
pues, te adentras en ese mundo, o la primera experiencia así en vida real, Sí, a explorar en el directo. Sí. tatuaje japonés, y entonces vuelves para Argentina, para Buenos Aires, me imagino, y entonces, ¿qué? Ahí dije, bueno, tengo que volver a San Pablo. Empecé a ir, yo en ese momento como hacía una suerte de tradicional, con un poquito más personalizado, quizás en San Pablo en ese momento no sé si por lo menos en el círculo donde yo me movía, no sé si había tanto tradicional. Entonces yo tenía la posibilidad de tatuar bastante y ponerle iba 3, 4 veces por año. Al principio lo que hacía era trabajar toda la semana y me dejaba un día libre como para conocer un estudio de los que yo sabía que eran increíbles. Bueno, ese día me lo tomaba y iba a conocer. A la semana siguiente me lo tomaba y iba a conocer otro estudio. Y un amigo me había comentado de que tenía que ir sí o sí a visitar a Lazzi y a Jason. Y yo decía, bueno, no sé. Y no sé ni quiénes son, no sé nada, pero si este amigo que aprecio mucho me dijo que haga eso, bueno, vamos. Entonces me puse en contacto y fui. Y bueno, de ahí surgió una amistad que está el día de hoy. Bueno, lo conocí a ellos dos. Yo sabía que de la existencia de una leyenda que era Iván Sassi, Eh, que estaba en San Pablo, pero bueno, también sabía que no era tan fácil acceder. eh, Entonces, bueno, lo tenía ahí. Pues todavía uno, por lo menos en mi caso, lo veía como medio lejano eso. Lejano porque uno no sabe ni siquiera por dónde conectarse. Yo no estaba aprendiendo a hablar portugués en la calle. eh, Y bueno, me recibió Jason, que era como del grupo de Iván, eh, y la verdad que me abrió las puertas del estudio, de su casa, de la amistad y todo, y claro, yo veía empecé a ver los trabajos de él y dije, pa, esto, ¿cómo hace? Él se dedica a estudiar el tatuaje japonés, y me pareció increíble, y a partir de ahí lo que empecé a hacer. Bueno, hubo un dato que me parece que es interesante, que capaz que varias personas se pueden sentir identificadas, que es que antes de llegar a eso, cuando yo llegué a Buenos Aires y dije, bueno, tengo que empezar a estudiar esto, claro, iba a las librerías y decía, bueno, quiero libros de grabado, eh, ¿no? Ukiyo-e, por acá, no sé, Hokusai, Hiroshige, y los miraba, y miraba los tatuajes japoneses, y decía, algo tiene que ver, pero digo, pero ¿cómo o sea, no, tiene que ver, pero no tiene que ver. Entonces me sentía como que, ¿para qué los tengo si todavía no sé cómo usarlos? eh, Entonces, sí, perfecto, capaz que está la cara de una mujer, está ahí un guerrero, pero ¿cómo hago una composición con eso? Y son creo que libros que quedaron ahí, pasaron los años, y quizás hoy es el día de hoy que son los libros que más uso, eh, pero a veces en el afán de la gente de querer comprar cosas, ¿no? De eh, objetos, pensando que eso son la solución, a veces en realidad uno necesita tener herramientas en la cabeza para poder entender eso. Y eso es lo que me pasó a mí particularmente. Bueno, para el correr el tiempo fui haciéndome amigo cada vez más cercano de Jason, y lo que hacía era, cuando iba a San Pablo, iba con las pinturas, se las mostraba, si no le mandaba un mail, y él me iba diciendo, la verdad que fue muy bueno porque las primeras pinturas eran horrorosas, pero bueno, me iba ayudando con conceptos, ¿no? Creo que a partir del 2008, 2009, pienso que puedo empezar a, a estudiarlo, y yo creo que mínimo 2 años como para entender algo de dónde me estaba metiendo, pasaron, por lo menos. Em, creo que lo más frustrante en este proceso son los primeros años, ¿viste? A menos eh, que si vos tenés una guía directa que te dice, bueno, esto es así por esto, esto es así por esto, esto es así por esto, se hace mucho más fácil. Pero cuando sos más autodidacta o no tenés ningún referente directo que te pueda ayudar, eh. te sentís perdido, súper perdido al principio. Oye, pero ahí dijiste un par de cosas importantes que las voy a repetir por hacer Vamos. énfasis, pero
comentaste algo que yo creo que aplica en general, lo que a todo el mundo del tatuaje en específico. Por eso del afán de la gente de estar comprando cosas y comprando cosas porque se creen que así van a mejorar o algo por el estilo. Pero en realidad, como tú dijiste, son los skills mentales Todo. y el entendimiento que en realidad es lo que te va a propulsar adelante, ¿verdad? Y oye, también me parece curioso, entonces tú hablas portugués o te defiendes en el No, portugués sí, ahora hablo portugués, sí. o Sí. qué. Pero hablo portugués como de la calle, ¿eh? Eh, Una vez me encontré con gente como en un viaje así con brasileros como de una clase bastante alta y claro, yo hablaba como, cara, ¿cómo está? Porque bueno, aprendí eso. Pero bueno, sí, puedo estar en un país que se hable portugués tranquilamente. Por lo menos, por sobrevivir tranquilo puedo. Sí, chévere. Entonces va allá y pues Pará, hay una entonces, cosa que dijiste vos que es interesante. Una vez me eh, dijeron una frase, que porque tengas una librería no quiere decir que sepas dibujar, ¿no? sí, Creo que tiene que ver con eso. exacto. Y tú, mira, y tú empezaste diciendo que pues viniste de la música, e igual capaz la gente que se ha interesado en la música en algún momento se conocerá que no importa la calidad del instrumento, pongamos una guitarra, ¿verdad? La mejor guitarra en Total, las manos de alguien que no sepa va a sonar mal, y la peor, la totalmente. más barata, la guitarra más barata en las manos de alguien que sabe va a sonar Totalmente. brutal. Sí. No, esa de que agarrás la guitarra y suena de una forma y decís, che, entonces, anda mal. Y después la agarra esa misma guitarra, la agarra un tipo que toca bien y te decís, no, el que andaba mal soy yo. Sí, sí. Chévere. Pues ok, entonces por Sao Paulo y esas interacciones, igual Sassi como me imagino inspiración, entonces Sí, vas creciendo. yo, por recorrer el tiempo, sí. O sea, fui conociendo a los chicos que estaban alrededor de Iván. Después lo conocí a él en una situación de juntarse ellos, los chicos se juntaban a pintar. Y un día me invitaron. Bueno, ahí lo conocí. Viste, la verdad estaba más nervioso de conocerlo porque más allá de que yo sabía que era una personalidad dentro del tatuaje, bueno, era bastante más chico y de repente era encontrarse con una persona de, no sé, 40 y largo de años y que todo el mundo respetaba y era como, bueno, me quedé congelado, sumado que capaz que no sabía hablar tanto el Eh, idioma. eh, Pero bueno, después con el correr de los años fui tomando la decisión de como yo iba seguido para allá, comenzarme el backpiece con él. eh, Em, Así que pienso que eso me ayudó, bueno, obviamente me ayudó un montón. No sé si me ayudó como, no es que yo me sentaba al lado de él y me decía qué tenía que hacer, no, vale, pero sí las charlas en las sesiones, como a tener un poco más de noción de cómo él vivía el tatuaje japonés. vale, No sé, de decirme detalles, ¿no? Como sí, esto de que un tatuador que estudia este tipo de tatuaje viaja poco. eh, Porque vos tenés que estar en tu ciudad, si vos querés tener todos esos backpick que ves en los libros, bueno, tenés que estar sentado apoyando el trasero y tatuando, porque es la única forma de llegar, si no, no llegás. eh, No, una vez se imagina, no, soy tatuador y viajo por el mundo y hago mil esto, mil lo otro. Sí, bueno, ¿y cuándo continúan los backpick? ¿Cuándo haces un bodysuit? Entonces, en ese momento, capaz que sí eran perspectivas que yo no me imaginaba. y eso es importante porque fíjate, dijiste dos cosas que creo que son importantes. Uno es que pues fuiste aprendiendo así por conversaciones, así, por la palabra, por conversaciones, ¿no? Y no fue algo directo de enseñarte, mira, entonces así, por esta razón y por la otra. Pero también fíjate que en Japón, los que vienen con maestros los que son discípulos por buscar una palabra bajo un maestro, pues el maestro tampoco le enseña mucho, en No, realidad. Ellos lo que tienen es no, que hacer, ellos mismos dicen robar del maestro, es mirar y tratar de entenderlo ellos mismos. Así que claro. hace sentido, sí, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Después sí, uno llega, ¿no?, a conclusiones visuales. No sé, un ejemplo, vos ves 50 libros y esas piezas que vos decís, son unas masterpiece, capaz que, no sé, con los años, empezás a contar, no sé, que tienen, en ese bodysuit tiene las mismas flores. Eh, Pero vos empezás a correr con el tiempo y empezás a darte cuenta de que generalmente en las composiciones está siempre la misma flor. No es que tenés peonias, crisantemos, todos juntos. eh, Bueno, vos sabés
haces una construcción de decir, bueno, em, no sé, en una composición es el mismo tipo de flor siempre. Después con el correr de los años es importante investigar por qué pasa eso. Porque uno logra una conclusión de una forma visual, ¿no? Pero atrás hay algo, bueno. Eso sin duda que también me ayudó a verme. Si bien yo no viajé a Japón, sí tuve la suerte de poder compartir con japoneses, los japoneses que han venido acá a Argentina. Entonces ahí como que también uno, conclusiones que ha sacado, muchas veces se refuerzan por lo que el tipo te dice. Muchas veces se caen. A veces vos pensás que las cosas son de una forma y después te dices, no, es por esto, que no tiene nada que ver. ¿No? Y hay veces que uno te dice una cosa y otro viene y te dice otra. ¿No? Muchas veces la gente, sobre todo los chicos que son más nuevos, siempre hablan como del tatuaje japonés, como no, el tatuaje japonés, como si fuese uno solo, ¿no? Y depende de la escuela, depende de la familia, depende de la zona, varía mucho. Exacto. Interesante. Pues mira, antes de ir allá y preguntarte más sobre referentes e inspiraciones, vamos a hablar de ti. ¿Qué nos puedes decir sobre tus colores y tu estilo de composición? Quizás a través de los años, pero en específico también ahora mismo, como estás ejerciendo ahora. Bueno, hay algo que siempre lo hablo con los clientes. Primero como viste, la gente llega, viste, muy emocionada y quiero hacer esto con miles de degraditos. Y yo siempre lo primero que hablo es como, si hay algo que a mí me enamoró de este tipo de tatuaje, tiene que ver que con poco pareciera que haces mucho, ¿no? Quizás con una paleta de colores limitadas, resolvés todo un cuerpo entero, ¿no? Eso es una de las cosas que me enamoró, y el día de hoy sigue siendo así. Con respecto a los colores, bueno, dentro de lo que es la historia del tatuaje japonés, me fui dando cuenta que a mí hay ciertos tatuadores que me gustan, y da la casualidad que, si bien pueden ser de distintas escuelas, todos son más o menos contemporáneos. Entre la década de 60 y los 80 en Japón, siempre los tatuadores esos tres que a mí me gustan un montón, son justo de la misma época. Y yo creo que, a pesar de ser de diferentes escuelas, son contemporáneos, compartís cosas, ¿no? No es lo mismo la primera época, que quizás no había tantos colores, que capaz que en los 80, que ya la paleta se había abierto un poco más. Entonces, creo que a mí me encantaría que mis tatuajes se vean con esa impronta. Quizás no tengo problema en usar verde. Bueno, típico, obviamente uso rojo, pero usar amarillo, marrón, blanco. Como los colores que creo que en esa época en general se usaban en los tatuadores. No, podría cambiar, depende de la escuela o depende del tatuador. Capaz que el verde era más un verde más azulado, algunos usaban un verde más oliva, pero sí no variaba tanta la paleta de colores entre uno y otro. O por lo menos los que me gustan a mí, ¿no? Entonces, bueno, eso lo intento repetir. Me parece que con eso alcanza y sobra como para poder resolver los tatuajes que yo hago, por lo menos. Eso con respecto a los colores. Con respecto al tatuaje en general, me gusta que tenga un buen porcentaje de negro. El tatuaje me gusta cuando el tatuaje se ve fuerte. Intentar buscar un balance entre que sea potente, pero que tampoco sea duro, que tenga fluidez. No soy de usar muchos tonos de zooming o de grises. Uso dos, uno intermedio y uno claro. Me gusta que el claro sea claro, porque también me pasa eso, ¿no? Los tatuadores que veía, como si usan mucho negro, pienso yo, ¿no? Y encima usas un gris oscuro, un zoom oscuro, como que ya no se empiezan a diferenciar los planos, ¿no? Que está adelante y que está atrás, porque todo es muy oscuro. Entonces,
me gusta eso de que el zoom sea claro. Siento que logra generar recortes entre la oscuridad y la claridad, ¿no? Pienso que esa es como la base de lo que por lo menos yo busco. Y bueno, y obviamente que eh, sigo una regla que una vez me dijo un tatuador, que un tatuaje es importante que se vea bien de cerca y que se vea muy bien de lejos, Eh, ¿no? Que vos lo tengas a 2 metros, 3 metros al tatuaje y se entienda todo y se vea súper bien. Al fin y al cabo, vos ves una persona tatuada y no es que no te pegás a 10 centímetros para ver cómo está, ¿no? Pues el tatuado un tatuaje. Oye, estaba hablando de ti, pero mencionaste que tienes 3 referentes bien potentes. ¿Quiénes son esos 3 tatuadores? Bueno, en realidad, eh, lo, tengo un norte, por así decirlo. Claro, Dentro, claro. dentro de esto de no tener un maestro, me gusta mucho el trabajo de un maestro que se murió hace relativamente poco, Yokosuka Horihide, Eh, eh, que bueno, si tuviese que decir, che, ¿cómo me gustaría que se vean mis tatuajes? Sí, me gustaría que se vean así. No así como una copia, sino que encuentro las cosas que yo busco en ese tatuaje, ¿no? En ese tipo de tatuaje. Veo fluidez, veo potencia. eh, Al mismo tiempo, por ejemplo, me pasa de que pienso que como muchos tatuadores occidentales tenemos varios libros de varios maestros. eh, Eh, Me encanta, por ejemplo, Asakusa Horicho, eh, me encanta. Eh, También contemporáneos, eh, ¿no? Hasta mismo la paleta de colores no te estoy diciendo que es igual, pero hay ahí alguna similitud. Eh, También esos sumis claritos, ¿viste? Por más de claro. que, eh, bueno, yo capaz que los hago apenitas más oscuro, pero me gusta eso, cómo se ve con tanto negro y ese sumi claro que recorta la imagen, me gusta mucho. Eh, y después, pienso que es, bueno, hay dos cosas que me gustan mucho también, que es como la primera época de Horiyoshi 3 de Yokohama. La primera época me encanta. Creo que fue una súper influencia para tatuadores que yo con el correr del tiempo fui mirando o que admiro. No sé, Vivan. Eh, y también Horitsune 3 Claro. de Osaka. Eh, La primera época me parece brutal. No estoy diciendo que los demás no, sí. obviamente. Y además no soy quien para cuestionar el avance de los demás. Sí. Pero sí me encanta la primera época de él. Entonces, bueno, todos entran dentro de este margen entre los 60 a los 80 del tatuaje, ¿no? Y salvando diferencias del tamaño de los fondos, eh, ese tipo de cosas, sí, veo algunas similitudes que me parecen muy interesantes y si tengo que recurrir no sé, buscar un personaje y capaz que no tengo tanta referencia, miro en general libros, veo, analizo, comparo. Eh, Pero bueno, sí tengo como ese norte intento no mirar tantos tatuadores porque si no uno termina mareándose, ¿no? sí. Está interesante eso y te voy a hacer varios comentarios. Esto es mi opinión, ¿ves? De lo Sí, que he hablado con mucha gente. Pero me he dado cuenta que muchos brasileiros han tenido influencia y les gusta mucho el trabajo de Yokosuka Horihide. Y entonces toda la gente que han aprendido o son amistades de esos brasileiros también pues se han adentrado al mundo de no, Yokosuka Horihide, porque yo hablo mucho pues, con muchos artistas de todo el mundo, ¿no? Pero me he sí. dado cuenta que la gente que menciona a Yokosuka Horihide tienden a ser brasileiros o hispanohablantes, y me parece Bueno, yo interesante. creo que a mí, por ejemplo, una parte de la historia, por lo menos de mi historia, tiene que ver con que por alguna razón muy loca que ahora te la voy a contar, me crucé con Ajá. Rico Daruma. Eh, Y claro, su trabajo me pareció impresionante. Pero también lo que pensaba es como, bueno, sí, su trabajo es impresionante, pero es su trabajo. Entonces, él, desde que empezó a estudiar el tatuaje japonés hasta el día de hoy,
hizo todo un análisis para que la estética de su trabajo de hoy sea así. Entonces me parece que, teniendo en cuenta que uno es contemporáneo, bueno, no lo voy a estudiar a él, porque él hizo su análisis para llegar a lo que hace. Entonces, bueno, también fui mirando para atrás y creo que tanto como para él, Yokosuka Horihide fue una super referencia. Entonces, bueno, pienso que si uno mira el origen de las cosas, seguramente yo no saque las mismas conclusiones que los demás que miramos a lo mismo, ¿no? Entonces cada uno va haciendo su propio camino a pesar de tener un origen parecido. Yo creo que en otra época, unas generaciones antes que yo, pienso que para el mundo la gran referencia fue, para el mundo occidental, ¿no? Fue Ryoshi 3 de Yokohama. No, en una época era un gran referente para la mayoría del mundo. Quizás nosotros, por una cuestión regional, tener de referentes, yo te soy sincero, cuando pensaba en tatuarme la espalda, estando en Argentina, decía, me la tatuaría con Rico, con Gion, o con Iván. Claro, lo que pasa es que Rico y yo me quedaban en Japón. Y Iván lo tengo a 3 horas de avión. Entonces, para un tatuaje largo, tener tanta distancia era súper complejo. Así que pienso que como lo que vos decís, ¿no? Para nuestra región, creo que la mayoría de los sudamericanos sí vamos a nombrar seguramente a Ivan Sassi. Y seguramente muchos vamos a nombrar a Rico. Y creo que eso decanta en Horihide, ¿no? Exactamente. Eso es esos son los 3 que escucho de todos los sudamericanos. Sí. Claro que sí. Te comento también que Horishō, el segundo, Horishō 2, que bueno escuchar que te gusta su trabajo, porque él es el que hizo, o está trabajando a mi espalda. Sí, mi backpiece. Sí, muy profesional. De hecho, me puso súper contento, porque me acuerdo cuando había conseguido el libro de Wabori, el famoso. Sí. Claro, ahí había visto yo la existencia de él, y decía, cuando vaya a Japón me quiero tatuar con él, porque a mí me encanta el trabajo de su maestro, y por ende es evidente la influencia del maestro en él, ¿no? Entonces, bueno, era como un gusto, pero yo no sabía mucho de eso, solamente la nota. Y cuando hiciste la entrevista con él, estuvo buenísimo, porque de alguna forma uno lo acerca un poco, ¿no? Tener más noción sobre quién es, o qué hace. Empezar, él abrió su Instagram, poder ver los trabajos, ¿no? Súper lindo. Fíjate que a mí fue lo mismo, el libro de Wabori y el tatuaje de Kaosho fue el que me hizo pensar, wow, este no es un caballo, este hombre. Sí, chévere. Oye, pero siguiendo contigo, ¿tienes algún tema favorito, un personaje, una escena o lo que sea favorito para tatuar? En general, a mí me gusta, ya tanto, no solo en el tatuaje, sino en el grabado, en la pintura japonesa, la reverencia sobre la naturaleza, ¿no? Me encanta. Entonces en los tatuajes también me gusta la representación de la naturaleza. Ya sean animales, ya sean flores. Al mismo tiempo también me gustan personajes que sean más positivos, auspiciosos, protecciones. Creo que, no sé, a mí me pasa, yo tengo un collar con objetos de la fortuna, y si bien yo no es que digo, bueno, esto me va a dar suerte, ya los veo y me genera algo positivo a mí, por pensar qué es lo que son. Entonces, pienso que cuando también hago eso en los clientes, genera algo positivo. Al mismo tiempo, también me pasa de que de repente aparece un cliente que te dice, mirá, yo quiero un personaje así luchando y sangriento y todo, y digo, es mi oportunidad de hacer algo así, ¿no? Porque también es eso el tatuaje. Entonces ahí aprovecho y busco la vuelta de hacer un tatuaje que probablemente vengan muy pocos clientes en pedir algo así. Entonces ahí digo, bueno, es mi oportunidad de hacerlo. Si voy a hacer algo así fuerte y sangriento, poderoso, bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer. Pero creo que
en general, el que está enamorado del tatuaje japonés, si bien uno puede tener pretensiones, por así decirlo, creo que uno disfruta cada proyecto. Cada proyecto tiene tantas aristas, tantas opciones para resolverlo que a pesar de ser un mundo en cierto punto limitado, pues no es que todos los días aparecen personajes nuevos para hacer. Hay un mundo, pero es tan amplio que parece realmente un mundo ilimitado, ¿no? Entonces, ¿hay algún diseño que hace tiempo tú quieras estar haciendo, pero no sé, por alguna razón no has podido tener la oportunidad? Mira, hay dos cosas que quisiera hacer, ¿no? Que con el correr del tiempo uno le va dando, por cómo te llegue, cómo le llega a cada uno, le va dando valor. Uno, bueno, es como un bodysuit que es un clásico, que es el de los 9 dragones. Me encantaría poder hacer un. Todavía no me tocó el cliente para hacerlo, pero ese me parece que es un reto, ¿no? Poder meter 9 dragones en el cuerpo. A pesar de que el cuerpo humano es grande, bueno, es complejo la ubicación y todo. Y después hay algo que me encanta, que tiene que ver con lo que te hablaba recién, que también lo veo como un reto bastante diferente, pero sí, algún día me gustaría poder hacer un bodysuit con Sakura, solo con Sakura. Que también pienso que debe ser difícil componerlo, ¿no? Me ha tocado hacer brazos solo con Sakura, que está bueno. Creo que la participación del fondo es súper importante porque los personajes son más pequeños, entonces te da más lugar a los movimientos del fondo. Pero una cosa son 2 brazos y una cosa es el cuerpo entero, ¿no? Debe ser impresionante. Y fíjate que la próxima pregunta que tengo para ti es sobre el Suikoden y un bandido, una escena favorita, pero antes de llegar ahí, antes de preguntarte, eso de los 9 dragones, obviamente para que sepa, es del Kumon Ryu, sí, uno de los personajes del libro, Claro y que sí. obviamente es un personaje de los más conocidos Épico. Sí, imagínate entonces alguien que tenga pues, los 9 dragones, estaría... Vale. He visto Sí. esos bodysuits y me parecen increíbles. Igual en el Suikoden siempre me gustó la escena de Chojun, ¿no? El sacrificio del tipo ahí en el medio de esa compuerta de agua, estando ahí sabiendo que va a morir. Me parece que a mí particularmente me llega. Y por más de que lo haya hecho más de una vez, o que lo estoy haciendo ahora, Gracias. creo que es un personaje que lo haría 50 veces. Si pudiese, si vienen todos los clientes y me dicen quiero hacer ese personaje, sí, bienvenido, hombre. Me encanta. ¿Ese es tu favorito entonces? ¿O? Sí, y hay muchas cosas por las que puede variar, ¿no? Desde el agua que sale de abajo, las ¿cómo se llaman? Como las campanas que tienen que son las que lo delatan. La compuerta en sí, ¿no? Tiene varias variables que hacen que no sea que puedas jugar con eso para que no sea repetitivo. De hecho, también las expresiones, ¿no? Sí, las expresiones. De hecho, viste, yo en un momento me puse a recopilar toda la mayoría de que pude de tatuajes sobre ese personaje. Es súper diferente. Obviamente hay algunas que se parecen. Pero es súper variada la visión de cada tatuador, ¿no? Me pareció interesante. Vamos a hablar sobre algunas de tus composiciones. Déjame compartir Dale. la pantalla. Y yo creo que ya tú has visto parte de las entrevistas y sabes cómo va, pero para los que estén viendo por primera vez, obviamente voy a dejar que Hugo aquí haga los comentarios que quiera hacer sobre estas composiciones suyas y quizás al final pues yo tenga algunos comentarios que añadir. Pero dicho eso, Hugo, si quieres. ¿Alguna en particular te parece de que hablemos de esas? Bueno, aquí del centro, pues vamos a empezar digamos, por el centro, porque me parece que esta es una figura que últimamente la estoy viendo un poco, pero que muy pocas personas conocen sobre esa figura del centro. Sí. Bueno, creo que ya de por sí, a mí me pasa de que ella en particular fue la primera vez que hice un backpit en una mujer. Entonces estaba súper preocupado por cómo hacer con el fondo
lo que yo pensaba es el fondo, como tiene mucho negro, puede llegar a quitar la curva de las mujeres, ¿no? Entonces estaba preocupado por cómo hacer el fondo para que no saque la forma, la propia curva que tiene una mujer. Busqué las formas para que eso no ocurra. Pienso que ahí conserva algo que intento ser cuidadoso, que es el tamaño de los personajes. Como te decía, las referencias que yo tomo, que me gustan, quizás los personajes no son tan grandes, ¿no? Dentro de la composición. Tampoco son extremadamente pequeños. Me parece que por ahí puede llegar a ir la medida que a mí me gusta para un personaje. Bien. Creo que es lo suficientemente grande para poder hacer detalles, pero que también le da espacio a moverse en el fondo, ¿no? Le da espacio al fondo para que se vea y que haya un movimiento. Ella está volando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lograr que se entienda ese concepto? Los colores son, como te dije, no hay mucha variable. Creo que ahí hay rojo, amarillo, verde. No sé si hay un celeste. Los dos tonos de Sumi. Ahí tuve que adaptarme un poco porque el brazo izquierdo, ella se lo había hecho con otro tatuador y había entrado un poco en lo que sería la espalda de la clienta. Entonces, bueno, tenía que intentar lograr un balance del otro lado, como para equilibrarlo. Me acuerdo de esas cosas que tuve que tener bastante en cuenta. Bueno, eso es como un general de lo que hice en ese tatuaje. Ah, y tiene blanco. Que ahí vi el piecito de ella y dije, sí, es cierto que puso blanco. Sí, te iba a preguntar si tú habías hecho los brazos, ¿no? El brazo derecho sí lo hice. Okay. El brazo izquierdo ya lo tenía. Sí, porque vi los brazos y también vi los crisantemos que tiene en la ropa, ¿no? Y me pareció un contraste interesante, ¿no? Que quería comentar. Entonces, la cara de la princesa, porque una princesa, o bueno, así sería ya Kakihime. La piel, eso es el color natural de la persona, ¿no? Es de color natural de la persona. Sí, eso también me parece interesante, importante recalcar, porque eso es algo que muchos de los japoneses hacen mucho, ¿no? Que si no hay necesidad de usar tinta y se puede usar la piel natural, pues entonces esa es la mejor opción, ¿no? Y qué bueno ver que pues, tú también estás siguiendo ese patrón. Sí. Y bueno, y creo que como algo que me animé a jugar fue con los fuegos que representan los kitsunes. Sí. ¿Qué pasa? Ella cuando se fue haciendo el bodysuit, lo que pasó es que tiene parches, ¿no? Tiene piezas, algunas son más tirando a los conceptos japoneses, algunos son como más tradicionales. Entonces, bueno, había que lograr que no es que yo en las piernas podía agarrar y decir, bueno, ella viene con un tipo de flor o con cierta composición, entonces yo solamente lo sigo y ya está. Tenía que intentar ordenar todo, entonces me pareció que hacer varios de estas representaciones de los kitsune podían llegar a equilibrar también con el rojo del kimono y generar un poco de balance para cuando ella se vea completamente, su cuerpo se vea entero, que se genere un balance entre los fuegos, con los rojos del fuego y el rojo de la ropa del personaje. Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque tal vez iba a mencionar los fuegos, y eso mismo, la ropa, y entonces también con los cerezos, ¿no? La Sakura también, es un buen match. No, chévere, Sí, claro. Está muy bien, está muy buena. Muchas gracias. Todos están muy buenos, pero si empezamos a hablar de cada uno, nunca terminamos, porque también hay más fotos. Pero, ¿qué tal el dragón de la izquierda? Me parece curioso los crisantemos, y hay varios estilos, y eso siempre me gusta ver los varios estilos de los crisantemos pues en una composición, ¿no? Y también el azul, el celeste, lo que le llaman ustedes celeste, ¿no? Está muy bonito. Bueno, muchas gracias. Bueno, de hecho, hay una hoja que yo estoy enamorado, que es las mangas de Hokusai, que Hokusai se dedica puntualmente a hacer diferentes tipos de crisantemos. Y siempre me gustó la versatilidad de esa flor. Mucha gente viene y te dice, pero no es que tenían que ser siempre la misma flor. Sí, es la misma flor. Lo que pasa es que, bueno, no quiere decir que sean el mismo tipo dentro de esa flor. Entonces,
te permite, si bien hay veces que yo hago composiciones con el mismo tipo de crisantemo, que también me gusta, me parece que es un reto, me parece también interesante jugar con los diferentes tipos de la misma Sí. flor, ¿no? En este caso de los crisantemos. Eso por un lado, y como te decía, si bien eh, intento jugar con una paleta relativamente reducida de colores, eh, obviamente hay veces que me permito jugar con algunas variables que hagan que no me molesten tanto a la vista. Por ejemplo, en la panza del dragón hay dos celestes. Hay un azul claro y hay un azul más oscuro. Que uno es, el claro es el oscuro con blanco. Entonces, si bien le da no está en degradación, Eh, pero siento que le da una suavidad. No es lo mismo hacer un bloque de un solo color que en el mismo espacio, por más de que sean dos bloques, genera una suavidad entre placa y placa de la panza del dragón. Entonces me pareció que era un detalle delicado como para que podía animarme a hacerlo sin problema. se ve muy bien y fíjate que me gusta mucho, de verdad me gusta mucho cómo se ve muy, muy elegante esa combinación y como dijiste, ¿no? Es fácil de leer, ¿no? Que creo que es muy Intento. importante. Sí. Bueno, eso es viste lo que hablábamos de los colores. A veces me tomo esos permisos. Eh, Muchas veces digo, bueno, no sé, en el gatito de arriba en el backpiece que tiene dos gatos, eh, el gato de abajo tiene marrón y tiene un ocre, que en realidad es amarillo con marrón. eh, Sí, no es un color que uso en todos los tatuajes, pero me parecía que en ese lugar valía la pena usarlo. Y la realidad es que ese color termina siendo la composición de dos colores que uso siempre. Entonces, no es que estoy usando de repente un color que nunca usé en mi vida y va a ser un efecto raro. Pienso que al terminar siendo la sumatoria de dos colores que ya vengo usando, tampoco eh, va a generar un ruido en el ojo de la persona que ve el tatuaje. sí. Pasamos aquí a la próxima. Bueno, y si me comentas de los tres, pues perfecto, porque los tres están, digamos, no sé si el tercero se vaya a extender más o no, pero se ven algo completo, por decirlo así. Bien. Bueno, el primero es, es así. Resulta que ese es el hermano de un amigo con el que yo trabajo. Y mi amigo le había hecho el brazo. Ya tenía peonias. Y cuando me dijo de que se quería hacer un Fudo, un Jishin, Eh, bueno, perfecto, porque poder hacerlo con peonias era como exacto. sí. ¿Qué más podía pedir? Con el correr del tiempo, mi amigo también le hizo el brazo izquierdo. Entonces, si bien estéticamente capaz que no son iguales, no sé, los fondos que tienen los brazos con el back, se ve súper armado. Ya tener en los dos brazos y el back piece no se ve desbalanceado, a eso voy. Como, fíjate, si te fijas, las flores de abajo tienen una triangulación como para que sean balanceadas, pero no estén todas en la misma línea. Creo que es algo bastante típico. Lo Eh, mismo arriba. Em, y bueno, intentar lograr darle movimiento al personaje. Y después está como que no sé si para todos los tatuadores será un reto, ¿no? Pero qué importante es la parte de la cola, cómo pasar de quizás una nalga a otra con el fondo y que no genere ruido, ¿no? eh, Entonces intentar disimular lo más parecido y que se vea un paisaje armónico. eh, Bueno, en el primer caso, usando una piedra, me pareció que esta era una buena opción para disimular la forma del cuerpo. eh, En el del medio, bueno, es Kaoshi Roijin, luchando con la serpiente. Eh, Creo que él fue la primera vez que... Ah, no, 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 no. Él fue el segundo Roijin que hice. Em, Nada. Ahí usé una variación que a veces la uso. Si te fijas el verde... O sea, el verde que suelo usar es como el del backpiece de la izquierda. eh, Es el típico verde dragón.
En el del medio, si vos te fijas la ropa de Roy Jin, el verde es un poco más oliva. Esos son los permisos que a veces me hago. Me parece que iba a estar bastante armónico con ese color. No, cambié un poquito la paleta de colores, pero me parecía que no iba a generar también de nuevo lo mismo, ¿no? Un ruido en el tatuaje. No es que iba a usar un, no sé, un púrpura o algo que nunca se ve en mi trabajo y que iba a ser, visualmente iba a verse raro. Me parece que era lograr que se mantenga armónico a pesar de hacer una pequeña variable. También azul, la serpiente. Me parecía que se iba a notar bastante, teniendo en cuenta que vos tenés serpientes, perdón, una serpiente, el personaje con un arma, y encima el personaje estar tatuado. Bueno, habría que lograr que se entienda todo en una mirada rápida. Entonces me pareció que separar la serpiente con un color iba a ayudar a que la lectura de la acción se entienda más. Bueno, ese creo que básicamente ese es mi análisis del tatuaje del medio. Y en el tercero, ese chico primero vino a tatuarse la cabeza. No tenía casi tatus y me dijo, me quiero hacer la cabeza. Bueno, podemos hacer algún personaje para que no sea tan pesado, para que no te quede la sensación de casco. No, yo quiero un casco. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, el reto era cómo hacer que se viera algo relativamente armónico, que no sea tan duro, que no sea tan... un tatuaje que marque muy fuerte a dónde termina. Me acuerdo que cada Mikiri termina con Sumi, por más de que sea negro, como para dar una suavidad, para que no sea tan chocante al final del tatuaje. Y bueno, después empezamos a trabajar los brazos, que de un lado tiene una tortuga y del otro lado tiene una grulla. Y bueno, ahí en la espalda el jefe Tengu, ¿no? Que estaba buenísimo, me dio la oportunidad de hacerlo, así que lo hablamos entre los dos, vimos referencias, y para mí hacer un personaje así me súper motivaba. De hecho, él en el frente lo tiene a Uchi Wakamaru. Está entrenando con los Karasu Tengu. Pero me pareció que estaba buena el concepto general. Sí. Bueno, creo que en ese personaje es la típica paleta que uso. No sé si hay muchas variables. Marrón, bueno, café. El verde típico que uso. Blanco. Amarillo. Ahí también hice una pequeña variable que es para que se vea el patrón de la ropa. Usé un celeste claro y arriba un azul un poco más oscuro. Pero bueno, lo mismo. Intentar de que tampoco usar colores que sean muy disonantes, ¿no? Que en el total se vea armónico. Ese es mi objetivo. Pues bueno, empezó comentando al revés, de la derecha a izquierda, pero este es uno de mis favoritos, el Sojourner, el jefe de los Tengu, así que qué bueno verlo aquí más completo. Yo creo que la primera vez que lo vi, aún no estabas trabajando en él. Me encanta el patrón que tiene en la ropa, y me encanta escuchar porque tiene la historia, ¿no? Que todo el suit es como la historia de el Uchi Wakamaru entrenando con los Tengu. Eso es una escena, ¿no? Y los Karasu Tengu, la inclusión de los Karasu Tengu, ¿no? Y está muy buena esta composición. Me gusta mucho. Entonces también me gusta el gris que usaste en la ropa del Sojourner también. Hay como una gradación ahí que se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, eso es lo que te decía, ¿viste? El Sumi claro, no es que digo que es prácticamente agua, pero es claro. Y siento que genera un recorte con respecto al negro, a la cantidad de negro que uso. Entonces creo que me ayuda a la lectura del personaje. Sí.
refrescante verlo, ¿no? Porque también, hablando después de mi experiencia, ¿no? Urichu 2, pues también le gusta mucho así esa escala del zoom, ¿no? Y el del zoom así, más claro. Que también la Sí, ropa de la Bensai que yo tengo en la espalda es sumi claro. Y se ve púrpura, en realidad se ve como púrpura bien claro, es como se ve, pero claro. yo sé que es sumi, ¿no? Porque yo lo vi, ¿no? Pero se ve muy bien, se ve muy bien. Chévere. Bueno, pasando al K8, no exactamente como dijiste, ¿no? Los colores, uno puede verlo de la distancia. Es más, esta foto es relativamente a distancia, ¿no? Y se puede ver claramente qué es qué, ¿no? Y me gusta también mucho lo que hiciste con el mismo suit de K8, ¿no? Los tatuajes dentro del tatuaje. Y el Karagishi ¿no? Que te iba a preguntar eso mismo. Que, bueno, me dijiste que otra persona hizo los brazos, pero lo conectaste muy bien. Parece... Se ve un poquito diferente si de verdad te enfocas y empiezas a analizarlo, pues capaz Sí. te das cuenta que fue otra persona, pero si no, pues se ve como si es una composición de una persona. Creo que uno a veces trabaja en buscar engañar los primeros segundos cuando una persona mira el tatuaje y que lo ve y diga, perfecto, está armónico, lo hizo toda Sí, la misma persona. Lograr eso ya siento que es un buen punto. sí, 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 Obviamente, si vos exacto. después te quedás detenido y encima yo te lo cuento, ya ayuda a distinguir las diferencias, ¿no? Pero. Sí, Y después algo que sí suelo hacer, que ahora que me doy cuenta que no te lo dije, no sé, en el caso del Tengu no, pero en general sí lo suelo hacer. El cierre de arriba, si vos te fijás, tiene dos espirales, sí. pero la cabeza del personaje está en el medio. Eh, Intento no repetir, que tenga movimiento, que no estén alineados. Si hay alguna espiral que no esté alineado con el centro del personaje, parece que le saca movimiento. En el caso de Reggie James, la cabeza de la serpiente está a la derecha y el personaje la tiene tirada para la izquierda. Entonces ahí puede hacer quizás una espiral más central. eh, Eh, Me parece que en personajes que están en movimiento, está bueno, ayuda al dinamismo eh, de la eh. zona. Y me gustó mucho lo que comentaste de la triangulación, ¿no? Porque eso es algo que creo que quizá muchos de los tatuadores, de los que saben de verdad, pues conocen obviamente, pero que quizá otra gente o no sepa o no le preste mucha atención, pero que es muy importante para darle ese movimiento y esa armonía y esa estética, ¿no? A las composiciones. Y pues qué bueno que lo mencionaste, por el Karagishi, botan aquí la triangulación en las flores abajo, las flores arriba, la espiral y la cabeza también en el triángulo, ¿no? Sí. Y, no, qué bueno que lo mencionaste. Sí, bueno, eso en general lo hago ya sea un brazo, una pierna, Sí. un backpiece, como generar un balance, pero que no sea estático. Cuando si vos ponés las cosas muy alineadas, no sé, en una pierna una flor y en la misma línea otra flor, otra pierna, no estoy diciendo que siempre sea estático. Uno puede intentar lograr romper esa escena estática. Pero en este caso, en donde el personaje está haciendo una acción, está bajando, mi intención es que se genere un movimiento. Sí. Entonces, bueno, creo que las peonías en este caso, la idea es que ayuden a eso. Bueno, entonces vamos a pasar aquí. La próxima, una foto, es en realidad, bueno, una foto, obviamente, pero es en realidad más una pintura Mm. tuya, me parece, que de Jiraiya. Sí. A mí me afectó positivamente que en el estudio, durante un tiempo, unos 2 meses, eh, como en el 2012, pienso, tuve Ichigai. Eh, Sí. Entonces, quizás yo estaba empezando a entender cosas sobre el tatuaje japonés y, bueno, haberlo tenido en ese momento, no sé si le puedes exprimir el jugo que podría haber exprimido ahora charlándolo, pero sí me pareció súper interesante el estudio de él sobre el grabado japonés. eh, Eh, y bueno, por él también conocí en ese momento a Hiroshi Hirakawa, que ahora es Torihiro Mitomo, y también, ¿no? El estudio, el análisis sobre el grabado. eh, Y pienso que
eso hizo que refuerce el gusto, no por una cuestión de progreso, sino el aprender a disfrutar un grabado, eh, a las composiciones, también pensar en que los tipos, a veces vos ves una pintura y decís, no, pará, no es una pintura. Hubo alguien que estuvo calando una madera para simular que fuese una línea de un pincel. Entonces, como cada detalle suma al análisis de lo que es un grabado. Y a partir de ahí creo que por haber visto la pasión que con la que pintaban y estudiaban eso, bueno, uno intenta hacerlo de su posición, desde su punto de vista. Y al mismo tiempo, eso también me sirvió para darme herramientas para resolver tatuajes. Si bien el fondo, no sé, de esta pintura no es el fondo de un tatuaje japonés, quizás soy ese tipo de nubes que muchas veces van acompañando a algún personaje mágico. Quizás hoy las resuelva más parecidos a la pintura por haber estudiado las pinturas así que tanto de un tatuaje, de tomar referencia a un tatuaje. O quizás, no sé, un ejemplo, me puedo llegar a animar a hacer algún personaje que tenga fuego, resolviéndolo más de esta manera que solamente haciéndolo. ¿Lo puedo hacer solamente con rojo? Sí, lo puedo hacer. Pero quizás algún día poder jugar quizás con una pieza en lugar de con un tatuaje completo. Siento que te da herramientas como para animarte a hacer diferentes opciones, ¿no? Bien. Hay veces que uno mira los grabados o mira los tatuajes y dice, mira cómo lo hizo. Pero quizás desde pensar en cómo lo hizo a probarlo y practicarlo, hay una diferencia muy grande. Después cuando lo practicás, decís, no era como yo pensaba. Está muy bueno. Está muy bueno. Me encanta lo que hiciste con los patrones en la ropa y también los patrones en la ola. Está muy lindo la pintura. Oye, y te pregunto también, que la próxima foto también es una pintura, pero ¿tú estás vendiendo estas pinturas o las estás coleccionando por ahí? Sí. La verdad que no tengo mucho espacio ni en el estudio ni en casa, entonces también está bueno esto de aprender a desapegarse de lo que uno hace, ¿no? Al fin y al cabo, si alguien lo quiere, bienvenido. También la realidad, tiene que ser sincero, si bien yo estudiaba este tipo de pinturas hace bastante, no sé qué es bastante, pero por lo menos hace varios años, cuando vino la cuarentena por el COVID, nosotros dejamos en el estudio de trabajar 6 meses. Wow. Y la realidad es que cuando pasaron los primeros 3 meses, empezó a prolongarse. En otros lugares ya se estaba reactivando todo y nosotros no. Y empezó a pasar el cuarto mes, el quinto mes. Y para generar una actividad primero vinculada con el tatuaje, vinculada con la pintura, nos parecía interesante con los chicos del estudio poder pintarlo, hacerlo como un ciclo, decir, bueno, esta semana, no sé, los miércoles yo preparo una pintura, los jueves otro de los chicos, y así sucesivamente, y generar una actividad. La gente, la verdad que en esa época estaba mucho tiempo en sus casas, entonces quería decorarla, entonces fue una buena oportunidad para que se genere movimiento con las pinturas. Y la realidad es que después de 6 meses de no tatuar, también no venía mal un ingreso, ¿no? Chévere, no, está muy buena. Estoy seguro que si producen más, te las compran. Sí, bueno, sí, por suerte las que hago, por suerte se venden. Sí, chévere. El día de mañana me gustaría dedicarle más tiempo a la pintura. Bueno, vamos a ver cómo hago. No voy a conseguir que el día tenga más horas, pero bueno, voy a buscarle la vuelta a yo tener más tiempo. Vamos a ver entonces aquí la última, un 9. Sí. Bueno, pienso que el reto de esta pintura era cómo lograr con bloques, simulando el grabado,
hacer un pasaje del agua al cielo, que no sea tan brusco, siendo que el agua tiene un color celeste y el fondo es negro y gris. Bueno, intentar hacer un pasaje que se fusione entre el agua y el fondo. Por eso cerca del nube se oscurece todo, ¿no? Eh, lo hablaba con un amigo, ¿por qué la rama ahí? Bueno, la idea era generar la sensación de que del tamaño del personaje, ¿no? No es necesario tener que hacer un árbol entero para que se vea que el personaje es grande. Está muy bueno. Oye, te pregunto, ¿has tatuado un nube? He tatuado nubes. No. Sí, están buenos. Chévere, chévere. Y quizás lo he tenido que hacer en brazos. Quizás es un personaje que por la complejidad que tiene, nunca me ha tocado hacerlo en un brazo entero. Quizás, pues, no sé, de media manga, pero por la complejidad que tiene está bueno hacerlo en un tamaño mayor. Pero bueno, también en la connotación que tiene, es un personaje bastante fuerte. Hay que encontrar ahí un valiente. Sí, no, y te iba a comentar que no he visto, ahora que estoy pensando, capaz necesito más café y me acuerdo, pero no he visto muchos nubes en la espalda, no he visto muchos nubes en general, de gente que se los tatúa. No es un personaje. Bueno, siento que a veces pasa eso con los clientes, ¿no? Hay gente que viene y quizás no tiene ninguna idea, solamente vio algunos tatuajes japoneses o simis japoneses. Pero hay gente que le gusta mucho, ¿no? Entonces agarra y cuando se acerca a vos para tatuarte, busca un personaje que nunca se haya visto, ¿no? Como, no, me quiero hacer tal. Y a veces está bueno, pero bueno, también yo siento que el tatuaje japonés, no es que vos no podés hacer un nube, pero siento que es como, no sé, como son clásicos, por así decirlo, ¿no? No es que, bueno, no, yo no me quiero hacer un dragón en la espalda porque un montón de gente lo tiene. No funciona así. No, uno se está haciendo una super protección en la espalda. No, es como, no sé, haciendo un paralelismo. Vos decís, bueno, no sé, me quiero comprar un Cadillac, un carro, ¿no? Ay, no, porque lo tiene todo el mundo. No, es un clásico. O sea, vos te querés comprar un Cadillac porque es un Cadillac. Esto es más o menos lo mismo. En realidad es lo que representa, si te gusta a vos, sí, bueno, hay un montón de gente que tiene dragones. Pero eso no quiere decir que porque, bueno, entonces voy a buscar algo que nadie lo tenga. Bueno, no sé. Justamente es algo tradicional, ¿no? Son patrones que se van repitiendo a través del tiempo. Me parece que a veces la gente se obsesiona buscando a ver algo que no tenga nadie. Bueno, mira que yo haciendo brazos con flores, para mí está perfecto. No hay ningún problema. Bueno, pues déjame dejar de compartir aquí y te comento entonces porque te pregunto entonces de eso mismo, de la relación, ¿cómo tú ves la relación entre el tatuador y el cliente, esa interacción? Yo creo que lo tomaría de dos formas. Primero, a nivel objetivo, como dentro del tatuaje, bueno, un poco lo que te decía antes, creo que tiene que ver con que la gente puede llegar un coleccionista, puede llegar una persona, un tatuador, pero en general, hasta mismo muchos tatuadores que capaz que le gusta el trabajo que hace uno, quizás no sepan el tatuaje japonés. Y los clientes que vienen, a mí me pasa que mis clientes tienen una franja etaria de 35 de 35 años para arriba. No son niños. Son personas que se hubiesen querido tatuar de jóvenes, pero de más jóvenes, pero capaz que por seguir su carrera laboral estaba mal visto, entonces esperaron al día de hoy que hay una aceptación mayor y se quieren tatuar. Pero no saben de tatuaje puntualmente. Al principio me parece que un buen, o por lo menos un buen enfoque para mí, tiene que ver con no solo el hecho de tatuar, sino también ser un asesor. Puede venir con varias ideas. El objetivo es cómo organizarle las ideas para llegar a un buen objetivo. Eso no quiere decir que uno va a pasar por arriba del cliente. Lo que pasa es que
muchas veces a uno le pasa que por dejar que el cliente lleve las riendas de lo que quiere hacerse, después el mismo cliente se arrepiente. Porque cuando sabe más se dio cuenta que se equivocó al principio. Entonces, creo que como primera parte tiene que ver con asesorarlo, ¿no? Porque por más que el cliente ponga el dinero, esto es como, no sé, si vos tenés mucha plata y querés ir a un arquitecto y construir un edificio y decir, bueno, yo quiero que tengas 150 pisos de alto y que no sé, los balcones tengan 80 metros de profundidad. Claro, el arquitecto te dice, mirá, vos querés hacer eso, se te cae el edificio. Uno más allá que tenga el dinero, necesita la asesoría del que está estudiándolo. Entonces, lograr que la persona llegue a un buen concepto, ¿no? Vos llegaste a mí porque viste lo que yo hago y te gusta. Bueno, déjame que te ayude a asesorarte para que te lleves algo de lo que te gustó. Eso es en primera instancia. Y en segunda instancia, me parece que en el proceso del tatuaje también darle las herramientas a la persona para el futuro, para que valore qué es lo que se te está llevando, ¿no? Muchas veces hay personas que visualmente le gusta algo y tiene una leve idea o una idea errónea de qué es lo que tiene. O por ejemplo, mira un libro y lo ve y quizás no sabe qué es lo que hay atrás de eso. Vos llegás por algo visual al tatuaje. Yo llegué por algo visual. Vi un tatuaje entero y dije, fue increíble. Ahora, después cuando estudiás, cuando vas conociendo qué es lo que significa o por qué está compuesto como está compuesto, lo valorás más. Es más, te enamorás más de lo que representa que muchas veces de lo visual. Entonces, dándole eso a los clientes, me parece, esas herramientas ayuda a que pueda valorar más lo que tiene esa persona, a que pueda propagar más información cuando le pregunta, ¿no? Que el tipo sepa lo que tiene, ¿no? Al fin y al cabo lo va a llevar para siempre. Me parece que es importante esa transmisión de conocimiento. Y después, la relación con el cliente a nivel personal, ¿no? Uno cuando se va, no sé, a mí me pasa de que voy avanzando los cuerpos enteros y hay personas que van 6, 7 años, 8 años. Lo conocí con, no sé, una persona que tenía una pareja, en el correr del tatuaje se separó, se volvió a poner en pareja, yo me separé, se me murieron mis dos papás, después se casa, después tiene un hijo, después se separa. Hay veces que pareciera que la relación que uno tiene con el cliente termina siendo más duradera que un montón de relaciones que tiene el cliente y que piensa que van a ser duraderas. Muchas veces pasa de que a una persona le pasa algo, tanto al cliente como a mí, que te pasa, no sé, 2 horas antes de tener la sesión. Y con la primera persona que lo hablas es con el cliente. Necesitas contar eso, obviamente, depende de la confianza que uno tenga, ¿no? Pero estamos hablando de clientes que llevan más de 2, 3, 4, 5 años de ser clientes. Y creo que al fin y al cabo se termina siendo un vínculo, supongo que duradero, ¿no? En el tiempo. Y al fin y al cabo, a partir de ahí, hay gente que termina, no sé, coleccionando cuestiones relacionadas al tatuaje, al arte. La realidad es que uno nunca sabe este tipo de tatuajes a dónde lo va a llevar a uno. Es más, yo pienso que vos cuando te empezaste a tatuar no tenías la idea de hacer todo lo que hiciste con respecto al tatuaje japonés. Pienso que uno va dando herramientas como uno también recibió herramientas, ¿no? Pienso que si vos hubieses tenido una pésima experiencia en la primera vez que te tatuaste, quizás no hubieses hecho todo lo que hiciste. Porque está vinculado con eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Y qué bueno saber eso de... A mí siempre me gusta preguntar por eso de... por curiosidad, pero también por compartir con el mundo, digamos, gente que quizá te conozca y quiera hacerse un tatuaje, pero no sé, no se atreve o algo así, o gente que te esté descubriendo ahora, pues para que sepan un poquito más de Hugo y cómo Hugo opera, obviamente, todo un profesional y que bueno también saber que tiene ese elemento humano, ¿no? Al compartir con las personas. Sí, incluso, bueno, creo que en las entrevistas hay chicos que lo han hablado, hay colegas que lo han hablado. Creo que Tucci también lo habló. Que hay veces que llegan personas que tienen trabas con respecto a su propio cuerpo,
¿no? Y uno podría pensar en algo frío, como, bueno, se hizo un tatuaje, listo. Hay veces que el propio tatuaje le da una motivación a una persona para hacer cambios, para avanzar, Eh, para romper con prejuicios que tiene sobre su propio cuerpo. Y, y uno está ahí al lado, es permeable a eso, ¿no? eh, Indiscutiblemente, si vos pasás 4 o 5 años tatuando a una persona y ves que se va sintiendo cada vez feliz con lo que tiene, a uno también le llega esa felicidad, ¿no? eh, Es un pago que te está haciendo la persona a nivel espiritual, no a eh, nivel monetario, ¿no? claro, claro. Bueno, Hugo, te tengo dos preguntas más antes de continuar por la noche por allá, porque por allá ya está haciendo de noche. Pero fíjate, esta pregunta como que ya en el transcurso de la conversación, pues creo que la has contestado, pero la pregunta como quiera, por eso de quizás quiera añadir algo, pero en términos de influencia o de recursos o cosas que te inspiren y no sé, ¿qué influencia tú tienes o dónde tú buscas las inspiraciones? No sé si puedas comentar más Sí, 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 sobre sí. eso. Sí, primero y principal, yo creo que las inspiraciones son en distintos planos. Sí, Eh, a mí muchas veces me inspiran personas, por ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros, seguramente varios colegas, tenemos como esos hermanos del tatuaje, ¿no? Gente con sí, el que vos más o menos en la misma época empezaste a estudiar lo mismo. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo un amigo en Chile que se llama Pablo Esquivel, un amigo acá en Argentina que se llama Gonzalo Goicoechea, eh, que más o menos, año más, año menos, empezamos a estudiar lo mismo en diferentes países o en diferentes ciudades. Y, y ver el crecimiento de esas personas ya es un punto de inspiración, de motivación. O sea, y a veces uno dice, bueno, estoy un poco cansado y todo, y ves que tu amigo te da una charla que te motiva y es una gran ayuda, ¿viste? sí, O compartir análisis sobre tatuajes con esas personas, ya es una inspiración. sí, Después me ha pasado de personas puntuales que siento que han sido inspiración y no tiene tanto que ver con la estética del tatuaje, tiene que ver con mi amigo Jason de Brasil, que para sí, mí me ha ayudado mucho, Rico. O sea, una cosa que yo no te había contado, que yo conocí a Rico, me acuerdo, cuando trabajaba en una street shop por el 2008, por ahí, 2007, y una persona había venido a hacer su Daruma. Y yo me acuerdo que en el Internet Explorer, que andaba medio lento en esas épocas, había puesto Daruma sí, para ver una imagen. Y me apareció una sí, página de Daruma. Y ahí me metí y dije, ¡fa! ¿Y esto qué es? Claro, era la página de Daruma Goya. Y, y eso, esa, esa vez que vi ese tatuaje fue una inspiración para mí, que trascendió durante muchos años, porque yo en ese momento capaz que uno decía oriental, decía, bueno, sí, Koryoshi, Shi, era todo casi lo mismo para mi entendimiento. Y de repente vi eso y dije, no sé qué es bien, pero está buenísimo. Y las cosas en las vueltas de la vida que terminé conociéndolo a Rico, que tengo pienso que tengo una súper buena relación con él, em, poder haber ido de alguna forma a visitarlo cuando estaba en Europa y poder tatuarme con él como para de alguna forma devolverle lo que me ayudó a mí. Me parece que eso sí ha sido una inspiración siempre. Iván me parece una inspiración. Yo a Iván, la verdad, te soy sincero, muchos no. Tengo el libro, a todos los clientes se lo muestro. Ese libro que tiene 55.000 millones de espaldas, de dragones por todos lados. Sí, no lo miro mucho porque es tan lindo lo que hace que se me pegan los recursos, entonces prefiero no verlo. Pero es una inspiración decir, cuando yo iba en creo que hasta el 2015, él ya iba terminada como 240 espaldas, con 50 años, 51 años. Claro, yo empecé a sacar la cuenta y decía, ¿en qué momento hizo tantas espaldas?
Y eso es una inspiración. Bien. Claro que sí. Ver que un tipo se enfocó tanto en algún momento de su vida y hizo tanto. Porque a veces que lo que te pasa es como que a veces pasan los años y uno necesita reenergizarse Bien. porque va haciendo lo mismo y decir, bueno, ¿cómo rehago el amor constante Bien. con esa disciplina que uno hace? Bueno, ellos son inspiración. Diego Asaldegui, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el tatuaje japonés, él vivía en Londres y empezó a venir para acá, para Argentina. Él es un argentino que vivía allá y es de los tipos que estudió muchos años antes que yo el tatuaje japonés. Y cuando lo conocí una persona súper humilde que se sentó, le pregunté, obviamente mientras que me estaba tatuando, que mire mi book. Bien. Y me acuerdo que le dije, ¿viste? Le dije, por favor no me digas lo bueno, decime qué es lo malo que ves. Bien. Y con un montón de respeto y todo, me dio su crítica, su análisis. Y el día de hoy puedo decir que se generó una amistad y es un súper amigo que, que aún así sigue buscando la forma para mejorar su trabajo. Esas personas son súper inspiración. Con respecto al tatuaje, creo que los libros para mí son una motivación, son una fuente donde siempre recurro. Bien. Por más de que tenga que hacer un COI, que capaz que uno hizo 50 millones de COI, mirar libros y agarrar y capaz que ves no sé, el pliegue de una aleta del COI y decís, che, mirá qué interesante eso. Y capaz que ese libro lo vi 50 veces, pero ese Bien. día, Bien. ¿no? Los grabados, hay un montón de recursos que capaz que los vi hace, no sé, 10 años, y dije, mira eso, y ni le presté atención, y hoy lo veo Eso. y digo, pa, Bien. ¿cómo no le presté atención antes? Bueno, sí, están ahí. Entonces, los miro, los remiro, los recontravuelvo a mirar. En, bueno, la pintura, el Sumi, me parece que es súper interesante. Esa pintura tan fluida, tan suelta, Bien. que muchas veces uno cuando tiene que hacer, no sé, un tigre con bambú. Claro, uno mira una pintura hecha en Sumi y decís, parece que se están moviendo con el viento en los bambúes. Bien. Entonces, bueno, claro, obvio que es una inspiración. Em, creo que esas, esas cosas para mí puntualmente son súper inspiradoras. Y son fuente de conocimiento, ¿no? Bien. Más Chévere. allá de los tatuadores que uno ve y Sí. analiza, ¿no? Chévere. Bueno, hombre, te pregunto la pregunta final de siempre, ¿qué es el futuro para Hugo Bat? Pues, bueno, para seguir tatuando, estudiando. Eso es en el pack imagino del tatuador japonés, es como estudiar, sí. Siempre hay algo para estudiar. Em, a fin de año voy para Europa. Pero a visitar a gente amiga, continuar algunos tatuajes. El año que viene, ojalá que si se dan si me puedo organizar bien, el 14 de marzo del 2020 tenía vuelo a Japón, pero por No. la pandemia lo tuve que cancelar. Así que bueno, vamos a ver si el año que viene puedo reacomodarme para ahí. Eh, esos son los planes. Ir a Estados Unidos, si puedo el año que viene. Vamos a ver si se da. Eh, pero bueno, en sí es estar acá y, y dedicarle energía a lo que me gusta, a la pintura y al tatuaje. Buscar un balance en la vida para poder agarrar y decir, bueno, estoy contento con lo que hago. Que nada sea un peso o una tortura, ¿no? Creo que ese sería el objetivo. Qué bueno, qué bueno. Oye, y comentaste ir a Japón el año que viene o ir a Estados Unidos. Yo voy a estar en los dos, a ver si quizás cuadramos Eso va y nos buenísimo. encontramos. Sí, Buenísimo. estaría bueno. Mismo te paso a saludar. Sí, sí, sí. Vamos a ver si se da. Sí. De hecho,
me acuerdo que tenía todo el viaje programado y ya tenía me había llegado el Japanese Rail Pass, ya lo tenía todo, decía, bueno, y una Ah, semana por cancelar. ah, Así que bueno, tengo que agarrar otra vez la guía de viaje que me había armado sí. y, y a emprender la aventura. Bueno, hombre, muchísimas gracias por No, dedicar ha sido un este gusto. tiempo y compartir conmigo. Ha sido un placer. Qué bueno, No, pues, lo mismo, conocer más de yo. ti. No, y la verdad es, me ha pasado de conocer algunos fanáticos del tatuaje que han llegado al tatuaje como cualquiera de nosotros, ¿no? Mirando y diciendo, che, qué bueno, y de repente se han metido y han dejado cosas para los demás. Eh, Ojalá yo también pueda dejar algo para los demás. Vos estás dejando información y has generado que muchos de nosotros, capaz que tenemos una nota de una persona, alguna foto de un libro y de repente poder tener información, o que le hayas hecho una entrevista y poder conocer un poco más de otros tatuadores que uno no sabe poco y nada. eh, Así que creo que el agradecimiento es mutuo, sin lugar a dudas. ya, vale. Bueno, ¿No? muchísimas gracias, señoras y señores. Hugo, ha sido un placer, hombre. Cuídate. Nos vemos, un gusto.